arteriales, venosos, y ahora estamos entrando al campo del sistema linfático. No hablo de los nervios porque eso van a tener, creo, un próximo ciclo, creo que tiene un capítulo sobre neurología. Habíamos dicho en anterior oportunidad, y ustedes lo recuerdan por la parte anatómica, que junto a los vasos arteriales y venosos hay otro sistema, que es los vasos linfáticos, que tienen cada estaciones, que son los ganglios. Cada región del cuerpo tiene sus vías linfáticas, tiene sus ganglios, que son los filtros, que van a tratar de detener los procesos infecciosos, ¿no? Un mecanismo de defensa. Normalmente los ganglios no se palpan, y cuando se palpa quiere decir que en esa región hay alguna patología. Puede ser benigna, puede ser maligna, puede ser inflamatoria o de otra naturaleza. En cuanto a los ganglios linfáticos, el tronco arterial, el tronco torácico es la sede, digamos, como si fuese el corazón de los vasos, es el centro donde se produce y se almacena la linfa que va a recorrer todo el cuerpo. Cuando estos vasos linfáticos se inflaman, entramos al campo de la linfagitis, ¿no? Linfagitis quiere decir inflamación de la vía linfática. Y linfedema es el proceso en el cual se produce obstrucción de las vías linfáticas, ¿no? Son las dos grandes patologías del sistema linfático, la inflamación del trayecto y la otra cuando hay obstrucción, así como hay émbolos a nivel del vaso arterial, vaso venoso, también pueden haber vasos obstructivos, como vamos a ver, ¿no? Los trastornos primarios son raros, pero los secundarios se acompañan a procesos inflamatorios o neoplásicos, ¿no? Y ahí están viendo una linfedema bilateral, porque los dos miembros inferiores están edematosos. Aquí, en este caso, solamente hay en el miembro inferior derecho que está edematizado, porque se ha obstruido alguna de las vías linfáticas. En el lado izquierdo aparentemente está normal, ¿no? Ahí tenemos un caso de linfangitis, ¿no? El trayecto del vaso se inflama como reacción inflamatoria a un proceso a nivel de los dedos, ¿no? Esto va llegando, puede llegar hasta el ganglio axilar, la cadena ganglionar, y ahí trata de detener. Si no es detenida, puede hacerse sistémico y producir una alteración a nivel de todo el organismo, ¿no? Puede ser de tipo bacteriano, que es lo más frecuente, puede ser de tipo micótico, puede ser de origen traumático también, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Generalmente el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el que ocasiona. Acá probablemente tenga una lesión a nivel de la región unguial, ¿no? Se saca un pellejito, como se llama, que a veces la pequeña descamación de la piel que uno lo jala, es una puerta de entrada para los gérmenes, por ahí puede entrar, o puede ser una uña encarnada, una infección micótica, ¿no? Que va a producir inflamación, y miren, el trayecto del ganglio, de la vía linfática está inflamado. Lo mismo cuando conectan una vena, colocan un catéter para hidratarlo, y de muchos días también puede producirse una inflamación y se produce igual imagen, ¿no? Que sigue todo el trayecto del vía linfática. La clínica, ya el mismo nombre lo dice, son líneas rojas subcutáneas, dolorosas, ¿no? El paciente se viene por dolor, tiene un proceso infeccioso en la mano, en los dedos del pie o en alguna región, ¿no? Puede ser también a nivel inguinal. Ustedes saben que los ganglios femorales, inguinofemorales, van a reseccionar todo lo que es procesos infecciosos, van a servir como mecanismo de defensa de la región inguinal, ¿no? Producen dolor y se extiende a lo largo del curso del vaso, con agrandamiento doloroso de los ganglios. O sea, cada estación ganglionar se edematiza, se hipertrofia para hacerle frente a los gérmenes
y se produce, ya se palpa los ganglios. Cuando uno palpa ganglios en la región inguinal es porque alguna de estas zonas tiene algún proceso infeccioso o puede ser una parte distal. Los hongos del pie también se pueden producir eso. Si tienes alguna inflamación de los dedos, la región axilar. Si tienes un problema de mama, también a la región axilar, ¿no? Todo eso. Y también a nivel del cuello a la cadena cervical, como hemos visto, ¿no? La clínica es líneas rojas subcutáneas, dolorosa, con riesgo a septicemia, si es que estas estaciones linfáticas no son suficientemente capaces de detener el proceso infeccioso, sí se hace una septicemia y el paciente puede morir por una septicemia. Este es un caso de linfedema que ya lo estamos viendo, ¿no? Miembro superior inferior derecho completamente aumentado de volumen en comparación a, ¿no? Y cuando es muy agrandado, es la característica de la elefantiasis, ¿no? Porque dicen que se semeja a la pata del elefante, ¿no? Puede ser por bloqueo, ¿ves? Bloqueo del drenaje linfático, generalmente obstructivo, puede ser debido a varias causas, ¿no? Puede ser por tumores que se diseminan, puede ser por procedimiento de cirugía radical, ¿no? Cuando uno extirpa ganglios por alguna patología, entonces pueden los huesos obstruirse. Si yo saco la cadena ganglionar en la región axilar, por ejemplo, en cáncer de mama, en la mastectomía total, le sacan toda esta zona, ¿no? La zona de la mama, le sacan a veces músculo, ¿no? Si el músculo no está contaminado, no hay metástasis, le dejan el músculo, pero sacan todita la cadena ganglionar. Ahí se puede producir linfedema de miembro superior, ¿no? Porque a través de la vía linfática también se puede hacer metástasis de las células cancerosas, ¿no? Fibrosis post-radiación también se puede presentar. Filariasis es una zoonosis que se presenta por un nemátodo, si no me equivoco, que es la filaria, que se encuentra en los ríos de la selva generalmente, ¿no? Se contaminan porque el paciente se mete a bañar, toma esa agua, ¿no? No toma las precauciones y puede producir toda una patología. Y eso puede obstruir también la vía linfática y la trombosis y cicatrización postinflamatoria, ¿no? Pueden producir a causa de un golpe, un traumatismo en la región linfática, puede producirse una trombosis y un proceso inflamatorio, ¿no? El linfedema ocasiona dilatación de los linfáticos hasta los puntos de obstrucción con aumento del líquido intersticial. O sea, son las estaciones. Puede ocasionar, ahí están viendo, aquí ustedes ven que el brazo, ahí tiene el signo de la linfangitis, ¿no? Miren, el caminito, y aquí está edematizado, porque aquí está la obstrucción en esa vía linfática. Esto se ha producido por un proceso infeccioso a nivel de mano y que viene y se produce un aumento. Acá hay dos casos, un caso de linfangitis asociado a un proceso de linfedema. Eso en lo que respecta al tema de la unidad cuarta, porque tenemos el día 7, 4 horas perdidas ahí, ¿no? Porque hay feriado, al día de la semana siguiente tenemos que tomar el examen, entonces vamos a cortar el tiempo, entonces vamos a ir avanzando con la teoría para poder cumplir. Porque si ustedes han visto el sílabo, este cuarto unidad está reducido a 3 semanas nomás, porque la última semana es puro examen, ¿no? La semana anterior es el examen fin del cuarto de la unidad. Y en el caso de nosotros, salud, tenemos el seminario expositivo toda la mañana, así que por eso que estoy avanzando un poquito en las clases, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la atención del politraumatismo. ¿Qué hacer en caso de pacientes con politraumatismo? Poli es un prefijo de varios. Entonces, generalmente son pacientes que sufren un accidente de cualquier naturaleza y se van a lesionar más de un órgano. Por eso hablamos de politraumatismo, ¿no? Puede comportar un riesgo vital que compromete la vida, ¿no? Politraumatismo son lesiones múltiples producidas por un mismo accidente. El paciente se rueda la escalera,
se rompe, se hace una fractura, puede ser traumatismo encefalocraniano, un tórax, una contusión torácica, una contusión abdominal. Imagínense toda la cantidad de órganos que se pueden comer. Un accidente automovilístico, un accidente en moto, ¿no? Ahora que están de moda las motos, para el que maneje y para el que, al que lo atropellan, ¿no? Al caerse puede producirse traumatismo encefalocraniano, ¿no? Puede producirse lesión, sí. Es considerable o se puede un paciente con herida de bala que entra hace múltiples días, es un sería bala, se les perde por polígrafo. Claro, entra porque está traumatizando varios órganos. Claro, el herido de bala es un politraumatismo porque lesiona partes blandas, lesiona hígado, puede lesionar vasos, intestino, puede lesionar el corazón, ¿no? Y por eso dice de riesgo vital, ¿no? Todos esos heridos de bala mueren generalmente, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, la Organización Mundial de la Salud dice que es la primera causa de muerte de entre los 25, 15 y 24 años y mayores de 65. Porque los mayores de 65 ya tienen dificultad para caminar, se tropiezan, tienen problemas de la conciencia, tienen pérdida del equilibrio, se caen, se golpean, se ruedan la escalera o lo empujan de vez en cuando. También primera causa de mortalidad infantil entre los 5 y 14 años, porque es el niño cuando ya está corriendo, que va al colegio, ¿no? Está con los niños jugando, se puede caer, juega ya pelota, la niña juega vóley y todas esas cosas, ¿no? Entonces se pueden caer. En estos casos, como en todo paciente, tiene que haber una atención inicial, una atención secundaria y una atención ya posterior, ¿no? Esto vale para todas las enfermedades, pero en este caso específico, la atención inicial es de vida o muerte. Si no lo atiendes bien desde un comienzo, a veces hay pequeñas maniobras que puedes hacer que puede salvar la vida de un paciente, como vamos a ver ahora, ¿no? Es el examen valorar. Cuando se produce un accidente, los primeros que ocurren son la gente que está alrededor del accidentado, después recurren a los bomberos, serenazgo, la policía hoy, mañana y nunca, ¿no? Porque cuando llega la policía ya no soluciona, y viene más que con su patrullero que no soluciona nada. Los bomberos vienen con su unidad de rescate, ahora los, los municipios también tienen su ambulancia, tienen su zona de rescate. Cuando hay un accidente, tienen su unidad de rescate que van en primer lugar. A veces llegan antes que los bomberos o por ahí se pelean, pero bueno, dos dan la misma atención, ¿no? Después, en estos casos, muchas veces hay que hacer maniobras de reanimación o resucitación, o maniobras, como vamos a ver, simples, sencillas, que si no las damos, el paciente se nos muere. Después ya viene una valoración secundaria cuando ya llega al hospital, ¿no? Ya llega más atendido, se le toma sus exámenes, sus análisis, todo, y después tiene que hacer una reevaluación permanente, porque hay pacientes que pueden tener una lesión mínima internamente, que está goteando, como si fuese un caño, gotea, gotea, y después de las 24, 48 horas está haciendo un gran hematoma, ¿no? Que si no es atendido a tiempo puede morirse. Entonces, por eso que todo paciente politraumatizado aparentemente, así no tenga síntomas externos o el paciente no se queje, hay que tenerlo en observación. Especialmente cuando hay accidentes de tránsito, ¿no? Algunos sufren el efecto físico directo, otros indirectos, por ejemplo, cuando un microbús se voltea, o esas cosas. Entonces, aparentemente el paciente no tiene nada, pero no sabemos si por ahí se puede instalar una hemorragia cerebral, una hemorragia abdominal. Entonces, por eso siempre todo paciente debe ser atendido. Lo que pasa es que cuando el paciente no quiere quedarse en el hospital, no quiere quedarse, bueno, siempre se le recomienda, señor, si tiene alguna molestia, vuelva. No espere hasta mañana, pasado, que suceda, porque si no viene, usted puede, hay que asustarlo, ¿no? Puede hasta morirse, ¿no? A veces vienen al día siguiente, doctor, no tengo nada, ¿no? Y la reevaluación permanente ya es cuando el paciente está internado, ¿no? Existe una cadena asistencial, ¿no? Que es desde el momento que se produce la primera asistencia, es decir, con la persona, hasta que llega al hospital. A eso, todo eso se llama la cadena asistencial. Ahí participan los bomberos, serenazgo,
y otras instituciones, ¿no? Que participan en eso. Deben establecerse las buenas de atención extrahospitalaria, medidas de seguridad, lugar del accidente, ¿no? Siempre ustedes han visto que cuando hay un accidente siempre rodean la zona, ¿no? Para evitar que la gente se meta, que se aprovechen los rateros, que a robarles las cosas, en lugar de auxiliarla, les roban y lo dejan tirados ahí, ¿no? Y ya viene el rescate de las víctimas y la asistencia primero in situ, ¿no? La atención primaria que se tiene que hacer. Luego se le traslada en forma asistida hasta que ingresa a un hospital. Todo eso es la cadena asistencial. En los casos de traumatismos múltiples se emplea el famoso triage, ¿no? Que se emplea en todos los hospitales, también se emplea el triage, ¿no? Del momento que usted llega a la puerta del hospital, quiero atenderme ya, vaya a la oficina tal para que se inscriba, presente su DNI si tiene seguro. De ahí, ¿a dónde va? Ya, vaya a tal sitio, deje su papel. De ahí, vaya a la consulta médica de triage que determina a qué sitio va a ir. Que vengo por problemas urinarios, tiene que ir a urología o nefrología. Si tengo dolores de estómago, vaya a medicina. Eso se llama triage. Triage significa distribuir la atención de los pacientes en sus respectivas fases. Pero en este caso hablamos del triage de urgencia, del triage traumatológico. Si ustedes revisan la bibliografía, espero que estén revisando algunos otros libros al Google, marquen triage y le va a salir una serie de triage. Por ejemplo, este es el triage de emergencia, porque hay un triage también hospitalario que tiene 6, 7, 8 niveles, ¿no? Lo que yo les he especificado está. Pero el triage de emergencia, que generalmente se utiliza en pacientes, en accidentes múltiples, ¿no? Como hubo con el incendio de la discoteca, el incendio de la Marra, ¿cómo se llama? Mesa redonda, ¿no? Masivos, o un partido de fútbol como hubo hace muchos años, una hecatombe, creo que cuando jugaba Perú-Argentina, me parece, que le anularon un gol al Perú y una trifulca entre peruanos y argentinos, y que empezó la policía a tirar bombas lacrimógenas. Entonces la gente empezó a querer salir del estadio nacional, las puertas estaban cerradas. Entonces ahí murieron como 300, 400 personas, muchas pisoteadas, traumatizadas, otras asfixiadas, ¿no? Golpeadas porque cuando en la desesperación uno corre, ¿no? Y trata de salir. Menos mal que no era de noche, porque uno más muerto puede haber visto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los llevaron en el hospital más cerca estaba el Obrero, ¿no? Yo en ese tiempo quedaba, creo, de alumno sí, pues recién los primeros años de la carrera, y estaban todas las personas tiradas ahí, pues, ¿no? Algunos ya muertos, otros todavía agonizantes, otros. Entonces, ahí se emplea el triage, ¿no? ¿Qué significa? Hay unos colores internacionales ya conocidos en todos los países, o sea, este triage vale para aquí, para la China, para la Cochinchina y para toda la China. Entonces, ¿no? Aquí está alineado con tranquilidad el flujo, que significa identificar al paciente, asegurar la revelación, ponerlos en las zonas amplias, separar la zona periférica para que no pase lo que le hemos dicho. Y existen 4 colores: color amarillo, color rojo, color negro y color verde. Vamos a ver en qué. Repasen este cuadrito. ¿Sí? El nombre START es una viaje simple de tratamiento rápido. Claro, el tratamiento rápido, por eso es. 40 minutos pacientes todas prácticas es tan rojo de marca. Claro, le ponen su tarjeta, ¿no? Hay unas tarjetas que vienen los 4 colores y uno los desglosa. No sé si ustedes lo tienen siempre ahí, ¿no? Desglosan y los pone sobre la persona. Entonces el que está vendiendo, algunos al cadáver se tienen que ponerle uno también, pues, ¿no? Entonces el que está ayudando también ya sabe, este tiene negro, ni lo toques, ya, no hay que hacer nada. Este tiene rojo, así, sácalo, vamos a darle la atención. Este tiene verde, dile que se espere un rato. Este tiene el otro color, anaranjado, que espere, ¿no? Y hay otros colores, pero eso no, en el triage de emergencia
bien es en esto, ¿no? Ahí están las tarjetas, ¿no? Que son desglosables. Color negro es cuando el paciente ya falleció o el paciente está agonizando, el paciente está destrozado, está todo, ¿no? Por el accidente, está todo roto por un lado, roto por otro lado, está sangrando. Entonces no vamos a perder tiempo en tratar de salvar a ese cuando ya es insalvable. Tenemos que darle atención al que sí se puede salvar. Color rojo es atención inmediata, así, en cuestión de un minuto, 2 minutos como máximo, ya debe el paciente estar recibiendo la atención, ¿no? Si hay una hemorragia externa, comprimir la hemorragia, si ves que está respirando bien, si no está respirando bien, ver que por qué está respirando mal, ¿no? Ver todas esas medidas como vamos a ver a continuación. El color amarillo, pues decía la tortuga va lento, ¿no? Puedes esperar un par de horas ahí sentado esperando que te atiendan, ¿no? Y el último, el verde, es que ya pues no tienes nada que hacer, vete a tu casa, mañana te examinan, bueno, o si quieres espérate un rato, ¿no? Son los colores clase, por eso le ponen a la tortuga, el rojo es la liebre, que tiene que ser inmediato, y el otro que no necesita ninguna atención en la ambulancia, ¿no? Y aquí están los casos inmediatos, presión de vías aéreas, heridas abiertas, traumatismo encefalocráneo, hasta los partos son considerados en estos casos eh, ¿no? Como una emergencia. Emprende un accidente, va una señora con un embarazo de 6 7 meses y la consecuencia del accidente puede dar a luz en esos momentos, ¿no? Y en el lado izquierdo son los que no tienen prioridad ya, fallecidos, supervivencia ya que no va a mejorar, ¿no? Si está todo roto, todo fracturado, vamos a ver, ¿no? Esta es la valoración inicial que uno hace, in situ, ¿no? No necesita ser médico, no necesita tener especialidad, no necesita sino simplemente un poco de decisión de hacer algo. Y un poquito de conocimiento por primeros auxilios, que bueno, casi todos sabemos los primeros auxilios, ¿no? Si lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los videos, lo hemos visto en los noticieros, o en el colegio también nos enseñaron, ¿no? O a veces algunas revistas de valoraciones, ¿no? Entonces, esto, miren, el valor original no debe pasar de 2, 3 minutos. Entonces, yo rápidamente, el que está ahí tiene que ver qué pasa. No respira bien, hay que ver por qué no está respirando bien. A veces con una mínima maniobra puede salvarle la vida, ¿no? Como vamos a ver ahora. Evaluar las funciones vitales. ¿Quién no sabe tocar si hay pulso? No interesa si sabe si el pulso es de tal tipo, no. Late o no late, ya. Quiere decir que tu corazón está trabajando. Si late muy rápido, tiene que decir que está en una alteración. Si no respira bien, ya te estás dando cuenta. Aplicar el ABCD, que ya sabemos dicho, ¿no? Evaluar las funciones vitales, permeabilizar la vía aérea con control cervical. La mejor maniobra es poner al paciente en el suelo con hiperextensión. Simplemente levantar esto puede salvar la vida. Porque cuando está caído, inconsciente, la lengua obstruye las vías aéreas, ¿no? Entonces, al ponerlo así, en hiperextensión, entra ahí. Y si ves que no puede respirar, le haces maniobra respiratoria, ¿no? Simplemente ayudar. Si no late, bueno, ya hay prácticas la masaje cardíaco. Pero si hay pulso, hay un latido cardíaco, pero dificultad respiratoria, quiere decir que de repente se ha atragantado con algo. De repente tenía dentadura postiza, o estaba comiendo algo, tenía una manzana, un melocotón en la boca, un caramelo, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso tú te vas a dar cuenta. Entonces inmediatamente tienes que penalizar la vida, ¿no? Ver si hay hemorragia. Las internas no las vamos a poder ver, pero sí lo podemos determinar porque el paciente está pálido, pálido, ¿no? Puede haber cianosis en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, la mano, si la tiene cianótica, en ese momento quiere decir que hay compromiso de la circulación, por lo tanto, hay que buscarlo, ¿no? El estado neurológico, si el paciente está consciente, está alterado, está somnoliente, si responde, ¿no? Y la exposición de lesiones y protección térmica ya generalmente es en el momento, ¿no? Uno examina qué es lo que tiene, las principales heridas, y lo abriga con una manta, ¿no? Y le da la aplicación correcta. Ya la atención más específica ya es cuando llega la ambulancia, cuando llega la unidad de rescate, ¿no? Ya se hace ahí la valoración secundaria, ¿no?
que ya se hace un examen más exhaustivo, inspección, auscultación, ¿no? Y se recibe información, qué pasó, cómo fue el accidente, se cayó, se resbaló, lo empujaron, se tropezó, eh, lo atropelló el carro, la moto, entonces todas esas cosas uno tiene que ir divagando rápidamente y para tomar las medidas, las primeras medidas es mantenerlo respiratorio. Dos, ponerle su vía endovenosa, generalmente los equipos de rescate sí lo tienen, ¿no? Por eso inmediatamente le ponen su suero para tener vía disponible. También ver si ha habido antecedentes de intoxicación por gases, ¿no? Si ha habido un incendio, porque a veces un carro se voltea, se estrella, explosiona y la chispa del motor cae sobre el tanque de gasolina, se incendia. Entonces ahí tiene doble traumatismo, por el accidente mismo y por la intoxicación a quemadura y por la intoxicación de los gases, que puede producir alteración respiratoria también. ¿Ves? Y si manejaban ahí productos químicos, o si es un incendio en una fábrica, ¿no? O en ese último incendio de Mesa Redonda, no el anterior, porque el anterior fue catastrófico porque por los cables que se pisó la gente. Es el de hace poco, que Cangallo, sí, donde tú estuviste, creo, ¿no? En ese incendio, mucha gente se intoxicó por las sustancias tóxicas, ¿no? Es que todos eran almacenes de elementos, no solamente líquidos, sino materiales de plástico, bolsas, eso produce unas inflamables y produce una emanación de sustancias tóxicas. Estos son dos casos de accidentes, ¿no? Automovilísticos, uno con la moto, miren cómo ha sido el impacto que la moto ha caído encima del... El otro día, semana pasada, creo que pasaron un video de un accidente que ha habido por acá cerca, creo, en una intersección de una calle que una moto cruza la pista y el carro también cruza y la moto choca y el señor sale así, volando, como si fuese un torpedito, ¿no? Y aquí las lesiones muchas veces son mortales, tanto para el que maneja como para el que lleva la moto, ya que haces un accidente, un politraumatizado típico, ¿no? Miren, ya está atendido, ya está el cuerpo de bomberos, ya le han puesto su venda, le han puesto algunas cosas, ya está sobre un elemento rígido, en una camilla y ahí está la, la tabla rígida que le llaman, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay dificultad en la vía aérea? Ver la caída de la lengua, el nivel de conciencia, maniobra de elevación mentoniana, es decir, simplemente, ni siquiera forzar mucho, porque si tiene lesión cervical, pues le pueden complicar más, ¿no? Por eso el paciente siempre tiene que estar en forma echada, en un elemento duro. Si es que hay que hacer maniobra, hay que hacerlo en esa zona, ¿no? Ver si hay obstrucción por cuerpo extraño, como les decía. Puede haber hemorragia en la cavidad oral, que se esté tragando la sangre y esté dificultando también la vía respiratoria, se atora, ¿no? Se produce una aspiración. Puede haber si hay trauma facial grave, si hay quemadura inhalatoria, ¿no? Todas esas cosas rápidamente lo pueden hacer. ¿Ves? Bajo el nivel de conciencia, estridor, el paciente cuando se está atorando, ¿no? Cuando vean un paciente que es porque se está atorando con un cuerpo extraño, pues un trozo de pollo, si está comiendo su pollo a la brasa, o si está en un accidente de eso, pues la dentadura puede haberse introducido, se lo sigue, entonces hay que ver esas cosas, ¿no? A veces con la simplemente maniobra de hiperextensión y tratar de sacar el cuerpo extraño, le salvan la vida. Después ya le aplican todas las otras medidas. Ya estas son cosas, ¿no? Si hay tiraje, taquimia, de si respirando mal, ¿no? Si hay escasa expansión torácica, si respira pero muy superficial. Todas esas cosas nos pueden indicar. Ya si hay cianosis, ya vemos que hay una complicación respiratoria más severa, porque el paciente no está respirando bien, ¿no? Ahí está la maniobra, ¿no? De elevación mandibular, no hipertender, rotar ni flexionar la cabeza. Cuando uno va a evaluar, no hay que rotarle bruscamente la cabeza, porque también, pues, si tiene una lesión cervical, le van a complicar. Muchas veces, por movilizar la región cervical, le produce sección de la médula, se queda con cuadriplegia. Claro, claro, lo cogió nomás, ¿no?
simplemente le hiperextiende un poquito, no mucho tampoco, sino que al hacer la maniobra, están viendo ustedes ahí, como dice su compañero, simplemente ya estás elevando la maxilar, ¿no? Es una maniobra que la puedes hacer, ¿no? Mantener permeabilidad en la cánula, bueno, eso ya cuando uno tiene la facilidad de tener una cánula ahí, ¿no? Vía aérea definitiva, ya estos algunas veces hay que hacer una, entre comillas, una traqueotomía de emergencia, ¿no? Con un cuchillo, una gilet o algo, ¿no? Bueno, o un vidrio roto, pues hacer un corte pequeño a nivel de la tráquea. Claro, a veces hay que ser osado para hacerlo, ¿no? Y introducir un tubito, que no tienes la cánula orofaringea, pero tienes un lapicero, tienes un sorbete, ya nadie usa, ¿no? Tienes un lapicero, le sacas la carga y por ahí lo introduces y entras ahí. Entonces, de esa forma también puedes ayudar. Claro que no importa, después le das su antibiótico porque le estás metiendo gérmenes por todos lados, pero le salvas la vida, ¿no? Eh, si tienes un cuchillo, a veces con cuchillo hay gente que lo ha hecho, pero hay que ser muy osado para hacer ante la desesperación del que está, ¿no? Entonces, tienes que tener a alguien que lo agarre, porque lo estás haciendo sin anestesia. Ya cuando ya tienes los medios, ya haces una cricorectomía, una traqueotomía, ya lo haces en el hospital o en la ambulancia si es que tienes el equipo, ¿no? Estos ya son aparatos más sofisticados y aquí está la posición que debe ponerse, ¿ves? Para que pueda permitir. Cuando está el paciente con la conciencia perdida, está en esta posición, ¿no? Bloqueándose la respiración, la lengua que cae hacia atrás. Si uno puede, rápidamente, también determinar si hay problemas, ¿no? De fractura, ¿no? Puedes verte por los hematomas o por la respiración paradójica que hemos visto, ¿no? Que el paciente, su tórax es como una bailarina, por un lado se mueve por acá, así, ¿no? Respirador. Ya si hay hemotoras masivos y hay otros síntomas, ¿no? Y lo principal es ver la saturación, cómo está. Ahora, en todo, realmente tienen un pulsosímetro, oscilómetro, ¿no? Que puede ver la saturación. Mira, en este caso vemos unas fracturas múltiples, miren, de costillas, ¿no? La región posterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi todas las costillas, las 12 costillas están rotas. Y la parte de la escápula también, ¿no? Esto le va a dar respiración paradójica, porque no tiene el tórax un sostén definido. Y miren, esta es la imagen que se va a producir, ¿no? Que puede ser líquido, en este caso un hematoma, ¿no? Porque si fuese aire puro, estaría negrito así. Y aquí está el pulmón colapsado. ¿Ven? Acá. Este es un caso de hemotórax. Ese es otro caso de politraumatizado que le llaman el empalamiento, ¿no? Donde el paciente creo que se cayó de una altura de trabajo y cayó sobre una reja y la reja se le introdujo en el cuerpo, ¿no? Aquí lo que se hace es no sacar el elemento que se ha introducido porque va a sangrar y se te mueren, ¿no? ¿Qué hacen la compañía de bomberos? Generalmente cortan la reja, ¿no? Tienen su cierre eléctrico, cortan la reja y así con rejito, pedazo de herramienta lo llevan al hospital. Nunca tratar de sacar la cosa que se ha empalado, ¿no? A veces en un accidente de tránsito de repente había un fierro que estaba ahí con la volteada con el impacto que puede introducirse, ¿no? Entonces, ni tocarlo. Si lo puedes llevar con palo completo, mejor, pero si tiene cierre letra como tienen ustedes, entonces sí, pueden cortarlo, ¿no? Y aquí también están viendo, ¿no? Miren las fracturas, varias, ¿no? Costillas, acá, ¿ves? Acá también tenemos una herida, ¿no? Desgarro, algo así, no se podría decir, pero ya hay zonas de quimosis ya, alrededor. Eso nos está indicando que hay un hematoma por dentro, ¿no? Y aquí la cantidad de sangre que está saliendo. Y eso tiene que hacerlo uno rápido, ¿no? Y lo principal, respiración. Si está respirando, ya, con eso lo pueden ver, ¿no? Controlar si hay la hemorragia, si hay una hemorragia superficial o externa, comprimirla. A veces con la compresión le salva la vida, ¿no? Hay una compresión ahí. Si no puedes hacer, pues pones algo un par de minutos ahí mientras otro va atendiendo, le dice a otro, mira, ayúdame acá, pon, aprieta duro. Con eso pueden salvar la vida.
¿no? Estas son también otras alteraciones que hay que evaluar, ¿no? Si está la alteración de la conciencia, color de la piel, si hay pulsos. Simplemente poner la mano sobre la muñeca o por la carótida o en la región femoral. Podemos ver si hay pulso y cómo está el pulso, ¿no? Entonces, si hay hemorragia externa, compresión. No se recomienda el torniquete, aunque hay que saber manejar el torniquete. Antes se manejaba a diestra y siniestra, pero se llegó a la conclusión de que puede ocasionar lesión. Pero si el torniquete tienes que aplicarlo, pero lo vas soltando cada 15 minutos, lo sueltas un poco, lo vuelves a apretar, lo vuelves entonces para que haya circulación. No lo vas a tener ahí media hora, una hora transportándolo hasta un hospital con el torniquete. Sueltas un poco el torniquete, lo vuelves a apretar. O si no, en caso que tienen la ambulancia, a veces tienen unas vendas, ¿no? Para comprimir o tienen algunos, que tienen ahí pantalones para hemorragia en la ya ves, para la presión, son como pantalones que se inflan inmediatamente, ¿no? Hay externos también, ¿no? La supervivencia del 100% de fallecimientos por hemorragias, trauma, y encontraron que el 5% de revientan por enquete sin secuela. Entonces, aplicaron de que a partir de 2015, 2014, la guía dijeron, no los torniquetes. Tómale torniquete a paciente que tiene trauma, riesgo de muerte, cuando el torniquete no se le va, la probabilidad que viva es 25%, pero no puede ser. Algunos pueden. Hemorragia masiva, claro, femoral, de parte que se puede poner generalmente en miembro, porque en otros sitios no puedes poner en el cuello, ¿cómo vas a poner torniquete? En la horca, lo mata más rápido, ¿no? Y ya siempre el estado de conciencia es fácil de evaluar, ya ustedes conocen cómo es la escala de Glasgow, no necesitan ningún instrumento, ¿no? Simplemente preguntar, conversar con el paciente, ver el estado, tocarlo, a ver si tiene reflejo, punto. Eso lo pueden hacer en segundos, ¿no? Valorar si hay trauma cervical, si el paciente moviliza un poquito y le produce dolor, el mismo paciente todavía está consciente y dice, me duele, acá no me toquen, ¿no? Y la otra forma es la respuesta pupilar. Si tienen una linterna, mejor. Si tienen quien no tiene celular en la mano, lo utiliza como linterna, porque el celular tiene... O si no, simplemente con la luz del día. Juntan los párpados y lo abren al ratito. Y si ven que la pupila se dilata un poco o se achica un poco, quiere decir que está respondiendo, ¿no? Porque si hay a la estimulación de la luz, la pupila está dilatada y no se mueve, no se cierra, esto es está indicando lesión cerebral, ¿no? Paralítica le llamamos, midriasis paralítica, ¿no? Porque hay una midriasis fisiológica, hay una miosis fisiológica. Cuando tú ves a la luz rápidamente, tu ojo trata de cerrarse, eso se llama miosis fisiológica. Y cuando te entras a la oscuridad, las pupilas se dilatan. Por eso que cuando tú entras a un cuarto oscuro, así de improviso, de primera vez no ves nada. Cuando vas al cine, entras a la parte que ya está apagada la zona de la película, no encuentras nada. Pero conforme vas caminando, ya reconoces y puedes identificar a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque es una miosis y una midriasis fisiológica. Pero cuando ya está paralítica, ¿no? Quiere decir que es lesión cerebral. Y si hay una miosis paralítica, pero miosis marcada, ya tienes que pensar que aparte del traumatismo, ese paciente tiene, ha estado consumiendo drogas o barbitúricos, cualquiera de ese tipo, ¿no? Cocaína y toda esa cosa, que está en pleno vuelo, ¿no? Un Glasgow 4, 3, ya que es muerte cerebral. 4 sobre 15, pues. 3 sobre 15 ya, claro. Porque a partir del grado 3 le declaran muerte cerebral. El paciente puede estar viviendo, ¿no? El paciente puede estar viviendo, pero ya muerte cerebral. El paciente puede estar muerte cerebral meses o años. Ya, las recomendaciones no, porque ¿qué haces? Ya queda, ya tiene lesión, ya, ¿no? Ahora, esos son pacientes que sirven para trasplante, ¿no?
Ah, no, sí, la mantiene porque, bueno, nosotros, la ley dice salvar, no matar. Ah, ya. No, ya para qué, ya no. Eso ya, ahí en esos casos se le da lo mínimo indispensable. Una hidratación, esas cosas, mantener sus funciones vitales. Una, porque la familia sufre, la familia gasta, porque qué hace con ponerle mejores medicinas de esto que el otro, no, ya. Estás con la ansiedad de la familia que está que quiere salvarle y tú también como médico que quieres hacer pero sabes que no puedes hacer pero que la familia te exige. Entonces en esos casos es hablar directamente y practicar entre comillas la eutanasia, no aplicarle nada sino simplemente darle lo mínimo y pensar hasta que su corazón se agote, ¿no? Sí, porque puede resucitarlo, pero te puede quedar con lesión, lesión cerebral. Más de 3 minutos, 4 minutos sin oxígeno en el cerebro, ya es muerte. Han habido casos, pues, por ejemplo, ¿no? Hace poco creo que en Lambayeque sucedió un caso, lo dieron por muerto a uno en el hospital, se lo llevaron a su casa y estando en el cajón empezó a moverse en el cajón y se salvó, ¿no? O sea, esa tiene su nombre, esto cuando eh, eh, tus órganos se detienen pero no se malogran. Catatónico, es el estado catatónico, ¿no? Tus órganos están ahí, pero no se malogran, o sea, no deja de circular, entonces se pueden recuperar, ¿no? Pero hace poco creo que he visto en el periódico que en Lambayeque había un caso de eso, que la gente se asustó, no sabía qué hacer, porque dijo, uy, se levantó el muerto, Lázaro, y la gente se asusta, pues, ¿no? Y se asustó porque el cajón empezó a sonar, ¿no? Seguro estaría pateando, golpeando el cajón, sáquenme de aquí, ¿qué diría? Pues no, aún habido casos. Ahora, hay casos en que después de 20, 30 años en estado de coma, la paciente reacciona, ¿no? Se despierta. Algunos con lesiones, otros, sabe Dios cómo es la ciencia, no llega a explicarse eso, ¿no? Son los que es considerados los famosos milagros, ¿no? Esta es la famosa escala de Glasgow que no necesitas nada, simplemente tu visión, tu audición y tu tacto. Palpar si está bien, si nada de esto, nada. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera tocar al paciente, simplemente con escuchar, porque es función motora, ocular y verbal. Esta es la maniobra que decía con compañeros que no necesitas hacer hiperextensión sujetando, miren, ¿no? En cierta angulación, ¿no? Y reteniendo acá para que no lesionarla. Y ya se le pone sus elementos de previsión. Si no tienes eso, puedes agarrar una toalla, una sábana, una blusa, cualquier cosa y ponerlo en la parte posterior como una especie de almohadilla para que pueda. Las recomendaciones básicas en esto dicen no mover a un paciente cuando solamente haya una sola persona, que es bien difícil. Y lo que hace mucha gente es agarrarlo, cargarlo y al contrario lo arquean y ahí se complica más. Entonces a veces mejor extenderlo, aplicarle ahí las medidas e inmediatamente que llegue la sustancia, la ambulancia o de rescate o de esas cosas. Y estas son posiciones que se pueden aplicar en el lugar de los sitios, ¿no? Si el paciente siempre en posición rígida, ¿no? Con cierta lateralidad un poquito de la cabeza por si acaso vaya a vomitar, ¿no? Porque al vomitar puede tragarse y puede hacer una neumonía, ¿no? En la posición cúbito supino, la posición de tren de Lembourg, ¿no? Cuando hay alguna sospecha de disminución de la frecuencia cardíaca, si hay hipotensión, ¿no? Cuando se desmayan, le ponen en posición, o cuando están en reposo postraumático, ¿no? Esta es la otra posición de Foley, que es a la inversa, ¿no? Que el paciente está semisentado, y estas son variaciones. Y esta es la forma como deben colocar al paciente, ¿no? Miren, ¿ves? Si se puede movilizar un poco, ponerlo algo lateralizado, siempre y cuando no tengan ningún problema en la columna, ¿no? Estos son ya
collarines más sofisticados que se encuentran, que no todas las ambulancias tienen esto, ¿no? Ustedes tienen, también tienen ahora, ¿no? Bueno, los bomberos sí tienen, pero las ambulancias hospitalarias no tienen. Solamente las ambulancias tipo 3 son las que tienen todo las cosas. Los otros son de transporte, la uno y la 2 son de transporte. La uno es de transporte, simplemente es como si fuese un microbús. La uno sí tiene algo, ¿no? La 2 perdón, tiene algunas cositas. La 3 sí tiene hasta respirador, algunos tienen resucitador, ¿no? Oxígeno y todas esas cosas, ¿no? Estos son ya diferentes inmovilizadores, ¿ah? Y si ustedes ahora en el intermedio, pásense por el piso y ahí tienen la tabla rígida y tienen uno de estos. No es un adorno lo que está colgado ahí en la pared. Acá del pasadizo nomás, saliendo, ahí todos los pisos tiene uno de estos y una tabla rígida, que es lo que debe haber por razones de seguridad en todas las instituciones, ¿no? Todos los edificios se les recomienda. Por eso que a veces clausuran algunas series locales porque les falta estas cosas mínimas a veces, ¿no? La tabla rígida, el inmovilizador de cuello, ¿no? Un balón de oxígeno, eso les exigen ahora. Entonces, estos son inmovilizadores con una especie de collarín son, ¿no? Que el paciente está en una posición adecuada. Si no tienen eso, pues una almohada, qué sé yo, toalla, lo que quieran, ¿no? Claro, claro, para eso es que tienen, ¿no? Claro, para eso es, pues, ¿no? Y eso lo tienen acá, en cada piso, listo. No, no, un día que viene pensé que eran adornos, no, pero están forrados, creo, ahí. Son la tabla rígida. Estas son modalidades de tablas, ¿no? Para transporte. Claro, entonces usas esta que es más flexible. Claro, a eso le llaman estricación, pues. Estricación, ¿no? Ven, ahí están poniéndole, ¿no? Como dice tu compañero, las tablas rígidas son muy largas, entonces no entran, después se ha accidentado en el timón. Entonces le ponen este tipo para hacer la estricación, la movilizan y de ahí ya lo sacan, ¿no? Y ya le pusieron su collarín. Claro, todas esas cosas, ¿no? Y ahí está la forma como usarlo, ¿ves? La tabla, en este caso también es una modalidad de tabla rígida, ¿no es cierto? Una rígida, pero más corta, ¿no? Y aquí es con su inmovilización. Eso tienen las ambulancias de ustedes, ¿no? Eh, Hay recomendaciones a veces que cuando hay un accidente en moto, ¿no? Si hay algún empalamiento cerebral, no quitarle el casco, ¿no? Para que el casco le sirva como protección. Pero si está sangrando, hay que, si se puede retirar el casco, retirarlo y ver qué cosa está sangrando. Porque a veces en el cuero cabelludo una herida de medio centímetro sangra cualquier cantidad. Entonces el paciente está todo ensangrentado y la gente piensa, uy, ya se murió. No, a veces una heridita que simplemente con la compresión manual, un minuto, 2 minutos, para. Después ya le ponen sus puntos ¿no? En el hospital o a veces en el mismo ambiente, a veces también tienen un pequeño equipo de sutura, ¿no? Ahí en el pequeñas suturas pueden hacer, ¿no? Pero cuando dice que hay empalamiento o dificultad para transportarlo, mejor no quitarle el casco porque eso le sirve un poquito como una especie de ortesis, ¿no? Ahí están las diferentes modalidades de tablas rígidas, ¿no? Y cómo lo colocan en esa posición, ¿no? Entre dos personas, lo lateralizan. Es como cuando las técnicas de auxiliares van a cambiar al paciente, ¿no? El paciente cuando no se puede mover, entre dos jalan a un lado, la otra le pone la sábana por debajo, la echa, la vuelve a la vez para el otro lado y jala la sábana. De esa forma tienden la cama, ¿no? Claro que en otros países
cuando quieres movilizar al paciente hay una especie de grúas, ¿no? Pequeñas, que tú lo pones ahí, levantas al paciente y lo lateralizas o lo pasas a la camilla. Ya no es el auxiliar que tiene que estar cargando, porque después las auxiliares sufren de la columna, ¿no? Porque tanto están pasando a veces tremendo sobrepeso. Esta es la forma como recomiendan, ¿no?, los expertos, cómo se debe levantar un paciente en estas circunstancias de politraumatismo, cómo trasladarlo hacia la camilla, ¿no?, o cómo trasladarlo a un ambiente más cercano. Por ejemplo, si es en un ambiente donde no entra ningún carro porque las condiciones físicas no son adecuadas y tienes que caminar a que sea 5 o 6 metros, esta es la forma como deben coger a los pacientes y llevarlo hasta una zona o traer ¿cómo se llama?, la cama rígida, ¿no?, que deben usar, o la camilla si es que tiene. Todos los diferentes institutos de salud, algo para ¿no?, el famoso ATLS, ¿no? Es un programa que lo mantiene actualizado la Organización Mundial de la Salud con un equipo de especialistas que cada 2 años lo van modificando de acuerdo a los nuevos descubrimientos, las nuevas conclusiones, ¿no? Se llama atención de soporte vital de vida, ¿no? Soporte vital, sí, en accidentes, ¿no? Son las letras en inglés. Vital, cada vital. Y ese están las letras en inglés, ¿no? En un trauma multi tiene dos evaluaciones, la evaluación primaria o primario, que debe ser en el lugar de los hechos, la segunda en el lugar hospitalario. Este es Advanced Trauma Life Support, ¿no?, que es el ATLS, que lo enseñan en las facultades de medicina, en los servicios de rescate, ¿no?, de todos ese tipo de cursos. Son cursos que duran, no es de un día ni de 2 días, son a veces de 2, 3 meses, donde hacen prácticas y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se pueden prevenir algunos accidentes? Desde que yo recuerdo, ¿no?, cuando aprendí a manejar, ya hay unas reglas normales, ¿no?, que están normas ya establecidas, pero nunca se han cumplido y ni se cumplen actualmente. Anteriormente los carros venían sin cinturón de seguridad. Por ahí la Organización Mundial de la Salud y sus estadísticas, que hay muchos accidentes de tránsito, entonces recomendaron a las plantas ensambladoras o constructoras a hacer los famosos cinturones de seguridad, que inicialmente lo ponían solamente para el chofer, para el que manejaba, ¿no? No lo ponían ni siquiera para el copiloto, ni para los de atrás. Después, posteriormente, ya presionaron un poco más, determinaron que muchos de los accidentes que se presentaban en el asiento delantero, el más complicado, sin cinturón, era el copiloto o el que iba ahí, porque en un accidente, en un impacto, se va contra el parabrisas, se rompe la cara, ¿no?, se corta con el vidrio o se puede ir contra el tablero que está dentro, donde está el radio, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la prevención se puede hacer en Estados Unidos y en Europa. Niños menor de 5 o 6 años, o hasta a veces hasta los 6, 8 años, no pueden ir en un vehículo ni en la parte anterior, o sea, en la primera fila, ni en la parte posterior, sin estos aditamentos, ¿no? Miren, son pequeños, en este caso están con cinturones ambos. En niños más pequeños van con una especie de silla, ¿no?, que se pone en la parte posterior y va con seguridad. Posteriormente, ¿no?, ya después empezaron a obligar, no hace más de 10 años, 15 años, a todos los carros tener cinturones de seguridad en la parte anterior y posterior. Yo me acuerdo que por donde está el Teatro Municipal, por allá por el Cercado, donde antes está el Monumental, pero no el de acá de la U, sino el Coliseo Monumental. Alrededor aparecieron los ambulantes para hacer cinturones de seguridad. Todo aquel que tenía que, porque la policía te paraba, no tenía cinturón de seguridad,
y por 10 soles, 15 soles te hacían media hora, una hora te ponían a todos los de seguridad, ¿no? Pero te lo ponían adelante porque te obligaban adelante, pero después ahora ya las recomendaciones de las organizaciones que ven estos problemas de los accidentes recomendaron que las mismas ensambladoras ya le pongan cinturón de seguridad a todo, ¿no? El asiento anterior, posterior, en las camionetas que son de 3, 4 hileras, a todos tienen cinturón de seguridad. Lo que pasa es que no lo usan. No son interprovinciales, ustedes ven que todos tienen cinturón de seguridad, pero ¿quién no usa? No lo usan todos. La gente ni lo usa. Todos los modernos de ómnibus de interprovinciales tienen su cinturón de seguridad, ¿no? En los aviones también. Cuando tú subes al avión ya va a partir, ya pónganse los cinturones antes. Después ya llega una etapa donde está en pleno vuelo, dice ya pueden levantarse, soltar los cinturones. Vamos a aterrizar en 15 minutos, pónganse los cinturones de seguridad, ¿no? Es obligatorio, ya es una norma. Aquí después ya aparecieron los famosos airbags, ¿no? Que son las bolsas de aire para que si uno choca con la bolsa se protege. Inicialmente los carros venían con una sola bolsa a nivel del piloto, después empezaron a salir con los dos, ahora salen todas las puertas tienen cinturón de airbag, ¿no? Casi la mayoría de carros tienen su airbag. Si no lo tienen, a veces uno le pone, ¿no? Pero ahí corre el riesgo de que niños, ¿no? Muy chiquitos, muchas veces se han asfixiado cuando había un accidente, por el cinturón, por el globo que sale, ¿no? Inmediatamente y los ha asfixiado, pues, ¿no? Por eso tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo? Trauma, claro, también trauma, pues no es que aplasta y el niñito, pues entonces en el adulto también puede producir trauma, ¿no? ¿No? Porque el airbag sale con fuerza y a veces el impacto del golpe y la presión que hace la cama también complica las lesiones, ¿no? Por eso que por eso las recomendaciones son usar el airbag, usar el casco, cinturones de seguridad de 3 puntas, ¿no? Eso es lo técnico, pero ahí en el Monumental, Teatro Monumental que está ahí entre Lima y Breña, creo por ahí es donde antes hacían corridas de toros también hay. Todo alrededor vendían, pero te ponían de una sola punta, nada más una acá, otra acá. De 3 puntas tiene que tener. Y bueno, siempre también la policía hace control de velocidad. Algunos a través de unos cámaras que se colocan en los sitios y ponen las papeletas, pero lo hacen más que todo para poner papeletas y sacar plata, ¿no? Porque no sacan recomendaciones de esas cosas, ¿no? Y ahora no sé si ustedes han visto, cuando salen a provincia, todos los ómnibus tienen un aparatito ahí, que es como una pantallita, donde sale la velocidad que va el carro, ¿no? Cuando para está en cero, después va aumentando 20, 40, y esos tienen un aparato que por más que el chofer quiera acelerar más de 90, no puede, ¿no? Siempre van a la velocidad de 90 como máximo en la carretera, ¿no? El chofer puede apretar más el acelerador para ir más rápido, pero no le permite, porque lo bloquea, ¿no? Y la mayor de accidentes es porque se queda dormido, el piloto pestañea o quiere pasar por un sitio inadecuado, ¿no? Pero no es tanto por la velocidad, sino es por la parte humana que no maneja bien, ¿no? E incluso en algunos microbuses, esos grandes que están en zona urbana, tienen su aparatito ahí. No sé si habrán dado cuenta, algunos funcionan, otros no funcionan, pero hay como una pantallita chiquita y salen los números, ¿no? Cero cuando está parado, 10, 20, 30, 40, 50, 60. De esa forma, la persona que va viajando está mirando a qué velocidad también. Y puede decirle al chofer, oye, mira, estás yendo a más de 90, ¿no? Si no hubiesen esos aparatos, los accidentes son por eso, porque van a toda velocidad aquí. Cada rato están paseándose los carros unos de otros, los de transporte. Hasta dentro de la misma línea y después se están insultando, que por qué te pasas y eso. Y lo principal, no hay una buena educación vial, ¿no? Y las señales de tránsito no están las adecuadas, no sancionan. Por ejemplo, a los motociclistas ahora se meten por todos lados, se meten hasta por la vereda, cruzan,
tú antes de bajarte tienes que mirar si vienen o no, porque se cruzan por el lado derecho. Nunca se puede cruzar ningún carro por el lado derecho, son las normas. Y eso lo conozco de que cuando aprendí a manejar para dar mi examen. Ahí decía que nunca pasaran los carros a los vehículos por el lado derecho, que no tiene que ser por el lado izquierdo, ¿no? Si tú vas por el carril derecho, han pasado casos que para el carro, se baja una persona, abre la puerta y viene, pum, se estrella la moto. Y las motos vienen a velocidad. Ayer nomás antes han sacado un reportaje, Canal 5 creo, donde las motos pasan por las veredas, ¿no? Como hay tráfico, se meten por las veredas, se meten en zigzag, y por eso son los accidentes de moto, por la imprudencia del que maneja, ¿no? No hay una buena educación vial. En Estados Unidos y en Europa, cuando tú cometes una papeleta, no solamente te ponen la multa a la escuelita los días sábados o hacer labor humanitario en la sociedad, o te llevan a la escuelita y tienes que dar tu examen. Si apruebas ese examen, te vuelven a dar nuevamente, te permiten manejar, si no, te cancelan el brevet, ¿no? Bueno, una vez producido el trauma, ahí están viendo dos carros que se han impactado y ahora los carros modernos son pues pura lata. No es como son los carros antiguos. Cuando yo aprendí a manejar, pues chocaban dos carros, pero se abollaban un poco, nada más, ¿no? Ahora, mire cómo quedan dos carros, ¿no? Porque son más veloces, más lata, delgaditas, son, tú metes una patada y hundes la puerta. Los carros antiguos tú metías una patada y no metías, no hundías. Ahora un pequeño empujoncito nomás. ¿No? Entonces estos son los exámenes que se hace el survey primario en el lugar del accidente, secundario, una parte puedes hacerlo en el momento, otra lo haces en el hospital, y el terciario es el control que se puede hacer 24, 48, 72 horas, ¿no? En el survey primario es una redundancia esto, pero es para reforzar lo que ya hemos visto, ¿no? Construcción de la vía aérea, neumotoras, todas esas cosas que ya lo hemos visto. Es aplicar el ABCD, ¿no? A significa air, breath de ventilación, C de circulation, D de déficit y E de exposition, ¿no? Es la traducción al castellano de eso, ¿no? Y ahí estamos viendo la maniobra que habíamos dicho para reforzar, ¿no? Miren, simplemente aquí está en una posición casi normal, pero aquí hay dificultad para el pasaje. Miren, al momento de hacer esta simple maniobra y protegiendo el cuello, miren esta simple maniobra, y ustedes pueden tratar de abrir la boca un poco y ver si tiene algún cuerpo extraño que le esté molestando ahí, ¿no? La de la ventilación que ya hemos visto cómo se hace, es un recordaris, léanlo con tranquilidad, ¿no? Todo este es un recordaris, este es el famoso déficit neurológico, que digo que con una linterna o simplemente con la luz del ambiente se puede examinar. Y la exposición hay que sacar todo, ¿no? A veces el politraumatizado es difícil de sacarle la ropa, entonces ¿qué hace el personal? Tijera, hasta abajo, hasta afuera, para ver qué zonas están lesionadas, ¿no? Porque pueden estar heridas ahí no visibles. Miren, este paciente, ¿no? Como ya, imagínense cómo está esta pierna, está toda rotada, quiere decir que hay fractura, probablemente acá de fémur, ¿no? Miren cómo está rotada, ¿no? Esta, si bien es cierto que está lineal, pero aquí está deformada. Este probablemente ha tenido fractura de tibia, peroné, y fractura de fémur. Aparte que miren toda la lesión que tiene, ahí le están aplicando las medidas de urgencia ya cuando está llegando a un hospital, porque está todavía la camilla y miren, ¿ves? Dentro de trauma shock. Y bueno, ya la ampliación, el estudio secundario, subsecundario se hace ya pues detenidamente cuando el paciente, tú puedes tomarte 10, 15, 20 minutos en hacer la historia clínica, ¿no? Ya de hospitalización. Las lesiones, a veces un simple golpe en la pared abdominal puede producir trauma cerrado, ¿no? Es frecuente que el que maneja, ¿no? Si no está con cinturón de seguridad, con cinturón de seguridad, es tanto el impacto que se va contra el timón que produce lesión tóraco-abdominal, que muchas veces es mortal, a veces se quedan muertos ahí, ¿no? ¿Sí?
El otro son las lesiones por arma de fuego, arma blanca, empalamiento, donde en este caso es evisceración. Otra de los problemas que se presentan en los accidentes también son las quemaduras, ¿no? Se incendia el carro en que viajaba, se volteó, se estrelló, se derramó el petróleo, se derramó gasolina, se prendió, también puede sufrir quemaduras, ¿no? O en tu trabajo, en ambientes peligrosos, en las fábricas de elementos tóxicos, en los almacenes, como hemos visto últimamente, ¿no? Y no solamente producen lesiones locales, sino también problemas pulmonares, problemas cardíacos, ¿no? Miren, este es un cuadro que lean con tranquilidad, donde esto ha sido dentro del ATLS, donde ellos relacionan el tipo de impacto en un accidente de automóvil con el tipo aproximadamente de lesiones. Por eso dice tipo de lesiones sospecha, ¿no? O sea, cuando tú sabes que el carro chocó de frente, ya tienes que imaginarte alguna lesión. Si chocó de lateral y si chocó posterior, ¿no? El carro está estacionado esperando el cambio de semáforo y viene otro carro y se estrella en la parte posterior. El probable síntoma es a nivel cervical, el famoso signo de latigazo, que tú del impacto haces esto, ¿no? Y ahí se lesiona en la columna. Miren, esto es un cuadro bonito, que lo lean para que tengan ¿no? Cómo son los accidentes, ¿no? Y también vean la exploración, ver los signos que son notorios, ¿no? Si es un traumatismo del cráneo de base, ya tenemos el signo de mapache, el signo de Horner, ¿no? Que es retroauricular. Cuando hay un traumatismo en la zona facial, está contraindicado poner sonda nasogástrica. Si necesitas poner una sonda, tienes que ser sonda gástrica de frente, ¿no? A través de la faringe hacia el esófago, porque puedes crear una falsa vía y te metes a tu cerebro, o puedes destruir más de las cosas. Por eso, las sondas, cuando no puedes ponerla en fosa nasal, las pones por vía oral, ¿no? Una sonda oral, que tiene la misma función, especialmente, por ejemplo, para alimentarlos, ¿no? Cuando no puedes alimentarlos por sonda nasogástrica, los alimentas por sonda. O en esos casos, cuando hay compromiso y tienes que alimentarlos, haces una incisión, sacas una asa intestinal de hililio, haces una abertura y lo colocas acá como si fuese una colostomía, y por ahí la alimentas, ¿no? Con la sonda nasogástrica, una sonda especial. ¿Ves? Ahí está un caso de traumatismo que se ha ido probablemente contra el parabrisas. Miren, todo lo que se ha dañado, miren, todos los huesos que conforman la periórbita, malar, frontal, nasal, maxilar superior, la parte superior, ¿no? Miren cómo el traumatismo del impacto que da, ¿no? Y ahí le están haciendo una observación para ver cómo está el compromiso, porque estos son separadores ya quirúrgicos, ¿no? Este es lo que les decía, el signo de latigazo, ¿no? Cuando uno choca el carro por la parte posterior, se va hacia adelante y hace este mecanismo, que puede haber lesión cerebral. Son pacientes que a veces se quedan con mucho tiempo con dolor cervical, ¿no? Por el signo famoso de latigazo. Y bueno, siempre explorar al paciente, ¿no? Desnudo, para ver si hay heridas en la región anterior o posterior. Y ahí nos permite auscultar, ver todas esas cosas, ¿no? Estas son radiografías que podemos utilizar. Y el tratamiento ya es, si hay un neumotórax, ya se hace una descompresión, ¿no? Con una pericardiocentesis, o se puede hacer un drenaje torácico, ¿no? Y dependiendo de la lesión, ¿no? Y si hace paro cardíaco y tenemos el resucitador que está haciendo la descarga correspondiente, siempre teniendo cuidado de que el personal que está alrededor no debe pegarse a la camilla porque puede repercutir, ¿no? Y bueno, en abdomen hacer su ecografía para ver todo lo que ya hemos visto, hemos estudiado, ¿no? A la exploración aquí estamos viendo un caso de una herida cortante en un accidente. Miren, el estómago está por fuera. Miren, el estómago está caído desde acá hasta acá se ha venido, ¿eh? Este es el estómago y el piplón mayor.
Y aquí también vemos que hay lesión, ¿no? También se debe examinar para ver si hay una hemorragia uretral, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Porque si hay una hemorragia por esta zona, mucho cuidado con poner zona vesical, porque puede haber perforación y en lugar de entrar por la uretra, entras por la perforación y vas a complicar más la existencia, ¿no? En estos casos hay que hacer un tratamiento especial. Y bueno, también pueden haber problemas musculoesqueléticos, ¿no? Miren, quemadura y fracturas abiertas. Bueno, la exploración neurológica ya la hemos mencionado, que es lo que se debe hacer, ¿no? Ahí ya podemos ver si hay reflejos o no hay reflejos, pero en este caso, como debe estar anestesiado, no se le puede hacer buen examen de los reflejos, porque todo está bloqueado. Y el paciente debe ser reevaluado cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de gravedad. Y aliviar el dolor, que es lo que más le molesta al paciente, es el dolor, ¿no? Este es un cuadro, según la TLS, para que lo lean porque es bastante grande, donde cómo de evaluar cada segmento del organismo que hay que identificar para ver si hay lesión, que es lo que evalúa los hallazgos y la confirmación con los estudios radiológicos o auxiliares, ¿no? ¿Bien? Es un cuadro bastante extenso, ¿no? Que lo lean con tranquilidad, está región por región, no se escapa ninguna región del cuerpo, lo que se puede producir, que es lo que deben examinar más detenidamente, ¿no? No quiere decir que solamente examinen lo que dice ahí, sino que el examen es general, pero uno tiene que hacer mayor incidencia en esa zona cuando encuentra los ¿ves? Hay otra, ahora es de abdomen, pelvis, de región vertebral, ¿no? Columna vertebral, extremidades, y ustedes están viendo ahí que también hace ver si hay compromiso de médula espinal. Ahí están, ¿ven? ¿Qué lesiones pueden haber? ¿Qué las respuestas? ¿Qué efectos? ¿No? Y qué exámenes se deben hacer. Lean ese cuadrito, está bien detallado. ¿Eh? Como para consecuencia de accidentes o traumatismos son las quemaduras. ¿No? ¿Mm? No te escuché. Ah, tiene una obsesión por la pantalla grande. Me gusta ir al cinema, seguro que ves ahí pantallas grandes siempre. ¿Ah? Ahí está, tipo cine, te lo pongo ya. Ahí está, Catherine. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer el estudio de las quemaduras que también se presentan como accidentes, a veces únicos o como consecuencia de otros accidentes, ¿no? La quemadura es una lesión en determinada parte del cuerpo, ¿no? Que puede ser de múltiples etiologías. Puede producirse por el calor, o sea, el fuego, por el hielo, también produce quemadura, sustancias químicas, la electricidad, ¿no? El sol, cuando ustedes van a lucir sus bikinis en la playa, las chicas, ahí también el sol las contraataca, ¿no? Y también cuando hay un incendio, las sustancias tóxicas pueden quemar las fosas nasales, todo lo que es mucosa puede quemar, ¿no? Entonces puede producir hasta incluso problemas de asfixia, ¿no? Por el tóxico de humo, ¿no? Ahí está. La etiología es múltiple. Fuego, ¿no? El líquido caliente o el vapor, simplemente, si ustedes destapan una tetera con el agua está hirviendo, se pueden quemar la mano por el vapor, ¿no? Que quema. Pues metal que está caliente, vidrio, otros objetos calientes. Si ustedes agarran hay unas cocinas que tienen las parrillas movibles y si la han utilizado para calentar o hacer la comida y ustedes la agarran inmediatamente cuando está caliente, se pueden quemar, ¿no? Por eso habla de metal, vidrio u otros objetos calientes. La corriente eléctrica, una descarga eléctrica se necrosa a veces toda la parte de la zona. La radiación en los casos, anteriormente en los casos de radioterapia, en pacientes con cáncer, usaban rayos X, pero quemaban toda la parte del abdomen, por decir, ¿no? Tenías un tumor acá,
caía sobre el tumor, pero también te caía sobre. Entonces, la mayoría resultaba con quemaduras alrededor. Pero ahora ya con los aparatos más modernos se han hecho analizadores, ¿cómo se llama? Claro, más localizados. O sea, solamente está calibrado para que la zona donde esté el tumor y una zona periférica de 1 centímetro, 2 centímetros alrededor del tumor para que se produzca. El resto ya no se quema, ¿no? Porque esos pacientes de 8, 10 sesiones aparecían todos quemados, ¿no? Y lesiones, se hacen, con pacientes se complicaba porque el de fondo tenía su tumor y ahora la quemadura que se infectaba peor, ¿no? Sustancias químicas como ácido, lejía, solvente de pintura o gasolina. Mucho cuidado ahora con los detergentes. Tengan cuidado cuando, si es que hacen funciones en su casa hogareñas, no usen los detergentes directos, pónganse guantes esos, ¿no? Porque ahora vienen super blanqueadores, ¿no? Y le meten una serie de sustancias que disuelven y blanqueadores, y eso quema la mano, que produce una dermatitis que puede ser como una quemadura de primer grado. Por eso, siempre cuando hagan sus obligaciones hogareñas, pónganse esos guantes, esos de examen nomás, ¿no? La caja es barata, creo que vale 20 soles y te trae 100 guantes. Siempre háganlo con eso, ¿no? Sustancia química, y otro, eh, quemaduras también son por maltrato, ¿no? Hay personas que maltratan a sus hijos quemándoles, ¿no? Con una cuchara caliente o con el cigarro o cuando los detienen para torturarlos, ¿no? Para que digan cuál es su DNI, esas cosas, los ladrones se empiezan a quemar con el pucho de cigarro, ¿no? Y te hacen quemaduras para que delaten. Hay muchos casos de maltrato infantil también, ¿no? Que se producen esas cosas. Hay múltiples clasificaciones de cómo son las quemaduras. Lo van a encontrar en un montón de libros. Si es un libro argentino, van a encontrar un montón de clasificaciones con los argentinos. Disculpe si hay alguno acá o tiene familia argentina, pero son muy ostentosos, le gustan figurar y cada uno que estudia una cosa le pone su nombre. Vean los libros argentinos del síndrome de no sé cuánto, de Gianatelli, Carantelli, Parampura, todos tienen. Pero hay dos clasificaciones de las quemaduras. Uno, por la profundidad, ¿no? Que se clasifican en primer grado, segundo grado, tercer grado, de acuerdo al compromiso. El primer grado, cuando solamente ataca la epidermis, ¿no? Es cuando uno se quema en la casa, ¿no? Con el vapor del agua, con el agua caliente, o cuando le cae agua caliente inicialmente, ¿no? O cuando se van, como decía, a lucir sus bikinis a la playa, les produce la insolación. Esa es una quemadura de primer grado. O cuando están estos chiquitos, alguno puede haber sufrido de quemaduras a nivel genital, por el pañal, que es la dermatitis de pañal, por la orina, que a veces le cambian el pañal cada 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, por diferentes razones, ¿no? Entonces eso produce quemadura de primer grado, ¿no? A veces el roce mismo de la piel, así, puede producir una quemadura, porque ustedes cuando frotan dos superficies, aumenta la energía, puede producir quemadura. Sino como hacían los antiguos para prender fuego. Dos piedras frotan, prenden, ¿no? Sale la chispa. Quemadura de segundo grado cuando ya ataca la dermis, ya no solamente superficial. ¿Ya? Ataca la epidermis, aquí están viendo. Y de tercer grado cuando ya compromete la grasa y los músculos y nervios, ¿no? Incluso hay algunas clasificaciones que clasifican una cuarta clasificación cuando ya se calcina el hueso, ¿no? En esos pacientes que se queman, ¿no? Y la quemadura es hasta quema todo y hasta el hueso, ya eso lo consideran ellos de cuarto grado. Hay una clasificación. Pero generalmente son estas, ¿no? Destruyen músculo y nervio. De estas tres, la más dolorosa son las dos primeras. Porque la cuarta, como ya destruyó los nervios, no hay elementos sensitivos, ya no duele. Pueden tener toda una quemadura, tal vez el hueso ahí quemado, no sienten dolor. Pero en las dos primeras sí, uno de los síntomas es el ardor, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de quemadura de primer orden, ¿no? Las huellas del bikini, de la ropa de baño. Miren la molestia que es enrojecimiento y dolor, un dolor desesperante.
¿no? Que a veces la gente se mete a la ducha porque le quema la espalda, tiene que estar. Una vez cuando yo estaba muchacho, en ese tiempo no habían bloqueadores, pues, habían bronceadores. Y el que no usaba bronceador, generalmente lo usaban las mujeres para hacer de piel más tostadita. Los hombres no usábamos, ¿no? Ya me dio una insolación que en la noche estaba que no podía ni dormir, ni la sal. Me iba al baño y me ponía contra la pared de mayólicas, ¿no? Unos 5 minutos y después las mayólicas se ponían calientes, me pasaban al otro lado, ¿no? Y así fue mi vida, pues esas son las quemaduras bien dolorosas y desesperantes, porque tú ya no sabes qué hacer. Hay gente que a veces se toma un barbitúrico para descansar, para no sentir, para quedarse dormido, ¿no? Hasta el roce de la sábana, de la ropa te duele. La de segundo grado ya tiene flictenas o ampollas, ¿no? Y pueden dejar cicatrices, son las famosas flictenas, ¿no? Que se presentan. Y la de tercer grado ya es con zona de necrosis, ¿no? La zona donde se quemó se pone blanca y por otro lado se pone negra, ¿no? Y estas sí son deformantes, dejan cicatrices, pueden alterar la parte sensitiva, ¿no? Miren que este se ha quemado hasta el pulgar, está quemado, miren. ¿Cómo valoramos las quemaduras, no? Eh, por la profundidad ya lo hemos visto. ¿Cómo lo valoramos? Viendo si el compromiso de epidermis, dermis. Las de extensión las valoramos con... Hay un montón de reglas, como vamos a ver, pero la que más se adecue, más funcional, más anatómica, es la regla de los 9, o regla de Wallace, ¿no? Porque fue Wallace el que detectó estas patologías y la investigó y las dominó, ¿no? Utiliza para calcular el número 9 o múltiplo de 9, y ahí lo vamos a ver. Ahí tenemos, ¿no? En las diferentes etapas de la vida, ¿no? Todo funciona alrededor de los 9, con algunas variantes, ¿no? Estas son algunas variantes de la escala de Wallace, de la técnica, pero la mayoría son en función de 9. En lo más adulto, miren, 9, 9, 9, todos son 9. 32% tórax, abdomen, pero tórax es 18, abdomen 18, y atrás, en la parte posterior, 18, 18, 36, todo el miembro superior 9, todo el miembro inferior 18, la mitad hasta la rodilla 9 y por debajo 9. La zona inguinal es 1%. En la cabeza también es 4,5, 4,5, ¿no? 4 adelante, 4 atrás. Pues hablan de 10. Hablan de 10, ¿no? Bien, pero todo es muy... Pero aquí es ya más cercana a lo que hizo Wallace, ¿no? Aplicar para mayores de 15 años. Todo está en función de 9, ¿no? 18, 9 anterior, 9 posterior, 18 acá, 9 acá, 9 adelante, son 18, 9 acá y acá, 18, 36, ¿no? Todo es múltiplo de 9. Esta es otra variante también, ¿no? Y ahí lo que está en rojo es la región inguinal, genital, que tiene valor de un 1%. Esta es otra variante de Wallace, ¿no? Que miren en niños hace alguna variación, pero siempre relacionados con el 9, ¿no? Todos son como 9. Este cuadrito, léanlo bien. Este es un resumen de todos eso y todo está en función del 9. Miren, cabeza y cara y cuello, 9%. 4,5 en la región anterior, 4,5 en la región posterior. Si me quemo toda la cabeza, es 4,5 acá, 4,5 acá, 9. El tórax, en tórax 9, abdomen 9, la región anterior son 18, en la región posterior que es la espalda y la región lumbar, 18. Brazo también, ¿no? Miembro superior 9, cada una región tiene su valor. Esto léanlo bien y cuando hagan una descripción de un paciente quemado tienen que hacerlo en función de esto, ¿no? Paciente de tanto porcentaje de quemadura y de acuerdo a ese tratamiento, el internamiento. Y ahí está todo, ¿no? Y siempre el 1, que es la región genital. Esta es la famosa regla de Wallace. Este es el cuadro mejor, más entendible, más anatómico y fácil de memorizar, ¿no?
El tratamiento de las quemaduras depende del lugar, dice, y de la gravedad de la lesión. Lo primero que hace frente a una quemadura con agua caliente o un objeto o algo, es enfriar la zona de la quemadura. ¿Y cómo lo hacen? ¿No? Ahora vamos a ver, ¿cómo se llama? Con agua, simplemente agua, de caño en último caso. Si tienen agua fría, mejor, pero no hielo, porque el hielo también produce quemadura. Entonces, si ya tenemos algo quemado y le vamos a poner hielo, va a producir más quemadura, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Las quemaduras solares y la escaladura generalmente se tratan en casa, con alguna crema, un gel, para evitar la infección, como el Furacin, ¿no? La que viene en gel, viene en crema y viene también en spray. Entonces se echa la zona y se ponen las gasas especiales, que no son caras ni cosas por eso, son unas gasitas prensadas que ya vienen a veces preparadas, como se llama, pasa a la farmacia y quiero gasas furacinadas, ¿no? Ya vienen en su sobrecito, lo único que hace es sacar y ponerlo en la zona y después vendarlo para evitar la infección, ¿ves? ¿Qué hacer frente a una quemadura? La recomienda dejar correr agua fría sobre la zona de quemadura o sumergirlo en agua, ¿no? Helada si tiene. No colocar nunca hielo, ¿no? Cúbrala con un vendaje estéril, o sea, apósito, calmar el dolor, porque el dolor siempre es persistente, más si es superficial, ¿no? Proteger la quemadura de fricciones o presiones. Las quemaduras profundas o extendidas requieren atención médica en sitios especializados. Aquí, de los puntos de primeros auxilios, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer. Mucha gente utiliza la crema dental, ¿no? Para, como es mentolada, refresca, pero se pega al cuerpo. Y cuando vas a atenderte, ¿qué tienes que hacer? Rasquetear todo eso y más daño te hace, ¿no? Por eso dice detener el proceso quitando la ropa afectada, ¿no? Apagar las llamas. Eh, Cuando un paciente se enciende por X motivo, se prendió, trata de correr. Y el correr aviva más el fuego, ¿no? Cuando hay un paciente que está quemado, hay que agarrarle una fresada, envolverlo y tirarlo al suelo. Y si puedes rodarlo mejor, así se apaga más rápido, porque si no, se enciende más. Si no, ustedes cuando ven ¿cómo se llama? A las que venden anticuchos, ¿cómo avivan el fuego? No, echando aire, se aviva el fuego, ¿no? Igualito, si corre, se aviva más el fuego, ¿no? Aquí usar agua corriente pura, reducir la temperatura, la quemada. De esa forma limitan también la presencia de flictena. Si enfrían inmediatamente en la zona, reducen la formación de flictena. Porque el organismo, cuando hay una noxa, trata de defenderse. ¿Y cómo se defiende? Mandando más suero a la zona afectada. Por consiguiente, la zona va a estar húmeda y se va a formar la flictena. Y lo que no deben hacer, ¿no?, es no aplicar pomadas, aceite, hielo u otras sustancias que no sean agua en chorro. No romper las ampollas cuando ya se forman. Evitar el contacto directo de la herida para provocar una infección. Aquí hay una diversidad de tratamientos. Cuando son flictenas pequeñas es preferible no evacuarlas, dejarlas, porque al final se van a romper y se van a retraer, van a necrosarse y se pueden infectar. Si es como hemos visto hay unas flictenas grandes, se van a romper. Entonces, generalmente hay dos corrientes, ¿no? Desde el punto de vista médico. Dejarlas así y después recortarlas cuando ya se eclosiona, o mejor, cortarlas desde el momento, ¿no? Para que no se necrosen los bordes y hacerle una buena desinfección, colocar algunas sustancias de estas a base de nitrato de plata o furacin para evitar infección y ponerle una gasa, una venda de gas. No una venda gruesa, sino una venda de gasa. Entonces, aquí les digo, sí, hay algunos que dicen que hay que romper las otras. Depende, ¿no? Depende del tamaño, depende de las circunstancias. Cuando la quemadura ya es más grave, más profunda, de mayor compromiso de 30, 40, 50%, y hay que hacer un estudio más detallado, porque aquí ya no solamente es la quemadura en sí, en la zona corporal externa, sino que hay un desbalance hidroelectrolítico, ¿no?, en todo el cuerpo. El hematocrito se altera,
¿no? Alteraciones de los problemas de coagulación, hay que hacer el dosaje de creatinasa, ver cómo está el riñón, porque puede haber taponamiento renal a consecuencia de una quemadura grave, ¿no? Y una forma de determinar si hay mioglobinuria cuando hay compromiso muscular es a nivel de la orina. La orina es un poco como té cargado, ¿no? Té o té no muy cargado. Eso nos está indicando que ha habido compromiso muscular. Por ejemplo, el deportista que hace ejercicio permanentemente todos los días para mantenerse en forma, su orina generalmente tiene un ligero tinte marroncito, como si fuese un té aguado, ¿no? Porque ahí está eliminando la la mioglobina, que es una sustancia que se produce por el esfuerzo muscular, ¿no? En algunos casos hay que hacer un estudio bien de la vía respiratoria, ¿no? Capacidad vital y todas esas cosas para ver si hay compromiso. Y una radiografía de tórax que no debe dejarse de poner porque puede haber una neumonía o una neumonitis, ¿no? Por la consecuencia de los gases tóxicos y la quemadura. ¿Eh? En los casos de quemaduras graves hay que controlar el dolor, hay que dar oxigenación, mantener la hidratación, extraer el cuerpo muerto, que es tejido muerto, que es los bordes de la flictina, hay que sacarlo, prevenir la infección para evitar las cicatrices y apoyo emocional y de fisioterapia, porque el paciente que se quema está en una desesperación por la estética y todas esas cosas, si es en cara y todas esas cosas, ¿no? El tratamiento médico consiste en darle oxígeno directo o intubado, reponer los líquidos, especialmente sustancias salinas o lactato de Ringer, ¿no? Después ya coloide. Control del potasio, control de la temperatura, ¿no? A veces hay que recurrir a analgésicos más potentes como es la petidina y la morfina, ¿no? De preferencia usar petidina y no morfina, porque la morfina tiende a hacer acostumbramiento. Han habido pacientes que están con tratamiento por varios días, un par de semanas con morfina, salen ya con una intoxicación y son pacientes que continuamente te están pidiendo que le pongan morfina, ¿no? Porque ya la morfina produce acostumbramiento y hay, como es como una droga, ¿no? Tiene un pequeño dolor y ya no quiere que le pongan otros analgésicos, no quiere morfina, porque ya su mismo organismo hace mecanismos de reacción, ¿no? Ya se convierte en un adicto a la morfina, ¿no? Por eso hasta la petidina es muy bueno usarla, pero ya los días necesarios y punto. Y bueno, cuando hay quemaduras grandes, también colocar sonda vesical, ¿no? Para controlar, va a ser un balance hídrico completo. Y esto último va para todo tipo de heridas, no solamente las heridas con clavos, oxidados, metal, no, toda herida uno debe ponerse la vacuna antitetánica. Por eso siempre al paciente le pregunta, ¿se ha puesto vacuna antitetánica? Sí, estoy vacunado hace tiempo. Ah, ya no necesita vacunar. Pero cuando se presentan heridas así, de cualquier etiología, porque es una puerta de entrada. Ya hemos dicho que hasta en tu jardín te puedes contaminar con tétano, ¿no? Porque si no traen abono, tierra de sitios de chacras, ¿no? Donde no están bien controladas, y los jardineros te traen pues tierra contaminada de su chacra. Entonces, siempre la vacuna antitetánica debe ser en cualquier herida. Y tiene su serie, ¿no? Cada año, cada 2 años, después cada 5 años, cada 10 años. Entonces, si ya está vacunado, no hay problema. Y en los casos que también hay compromiso en la rama hidroelectrolítica, hay que reponer la reposición hidroelectrolítica, ¿no? Miren, estas son las... Hay una serie de fórmulas para reponer eso, pero ténganlo como referencia nomás. Porque cuando estás en un quemado, ¿qué vas a estar haciendo esta fórmula? ¿No? Multiplicando, dividiendo. ¿No? De frente tú calculas su peso y le pones su... Estos son simplemente experimentales o para trabajos de investigación, ¿no? Viste la forma de Galveston también, ¿no? Que dan hasta las todo en función, en niños es todo en función de peso de masa corporal, ¿no? Ya ustedes saben, han cometido el error en el examen parcial por no poner los signos, los porcentajes, las unidades, las medidas. Hayan perdido puntos.
Lactato Ringer es un cristaloide que es usado en primera instancia, ¿no? En algunos casos va a necesitar sangre, pero en primera instancia no, porque hay hemoconcentración, porque el suero sale del torrente sanguíneo para bloquear la zona quemada, entonces la sangre se queda más espesa, más densa. Entonces, mm, ¿para qué le voy a poner sangre? ¿No? Tengo que esperar a ver si es que ha habido un caso de anemia o una hemorragia en esa zona, ¿no? Pero con sustancias cristaloides como el lactato de Ringer es muy bueno. Después ya pueden usarse los coloides, ¿no? Cuando la complicación ya es mayor y, ¿no? En los pacientes que hay compromiso de rostro y de cuello, puede haber complicaciones inflamatorias a nivel de la vía respiratoria. Entonces, se puede, en algunos casos, si es necesario, hacer un tubo endotraqueal, ¿no? O hacer una broncoscopía para ver el compromiso, ¿no? De que ha habido con los gases tóxicos, de esas cosas. Y sondas de alimentación, ¿no? Cuando no puede digerir mucho porque ha habido quemadura en la boca, en esa zona, ¿no? Y escarificar, es decir, cortar todas las zonas que están necrosadas de las heridas quemadas para facilitar la circulación y evitar. eh, ¿Alguien está acá en el Oaiza? Ya. ¿Han pasado por el pabellón 8? Ni conocen el pabellón 8. Van al hospital, no conocen. Hay una zona de quemados en el pabellón 8, si no me equivoco, porque el 7 es de tuberculosos, de enfermedades infecciosas, al costado nomás. Van a ver que cuando pasan ahí, ven que las sábanas están medias negrosas, todas, con manchas negras, es porque están usando las sales de nitrato de plata para las quemaduras. No es que las sábanas estén asquerosas, como la gente, están las sábanas asquerosas, no, es porque el contacto de la plata no sale, pues, negrea la parte blanca, entonces se ven las manchas. Incluso algunos quemados les ponen un arco. Ahí cuando vean, en los que están en el Loaiza, vean, pásense aunque sea por la ventana, porque a veces no dejan entrar, porque es una zona que debe estar menos contaminada, no dejan entrar las visitas, nada, ¿no? Entonces agüiten por la ventana y van a ver que las camas tienen una especie de arcos y la sábana va encima, la colcha va encima, porque está sin ropa, porque no tolera la ropa el paciente, no tiene que quitar, si no se le pega, ¿no? Entonces se contamina más. Entonces, los que están ahí, sáquenle provecho al pabellón 8, salvo que hayan cambiado, ¿no? Pues sigue como se van a quemar. Y bueno, estas son una serie de apósitos que han salido, ¿no? Algunos con plata, otros sin plata, algunos pobres, como dicen, sin plata, ¿no? Pero la plata es por el metal. Ya cuando ya pasa el proceso inicial y ya, bueno, están quedando algunas alteraciones, se recurre a la cirugía plástica, que puede ser autoinjertos, puede ser injertos de piel de cerdo, que es la más usada porque se asemeja mucho a la piel humana, y en algunos casos cirugía reconstructiva. En las primeras clases vimos, en los casos de cicatrización, vieron algunas fases como los pacientes quemados quedaban con una serie de queloides, esa es en la cirugía reconstructiva, esos eran pacientes secundarios a un proceso de quemadura. ¿Cuáles son las complicaciones en las quemaduras? Infección bacteriana local y sepsis, hipovolemia durante la fase aguda, hipotermia con mayor razón, problemas respiratorios por la entrada de caliente, cicatrices queloides, que ya es la parte crónica, problemas óseos y articulares, ¿no? Porque ha habido compromiso de la articulación al quemarse, ¿no? Los músculos y tendones se contraen, se retraen y se destruyen muchas veces, ¿no? Hasta acá la clase correspondiente a esta parte. Descansamos unos